Santo Evangelio según San Marcos. Al volver los apóstoles a donde estaba Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús le dijo: vámonos aparte a un lugar retirado y descansarán un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron solos a una barca a un lugar despoblado. Pero la gente vio cómo se iban y muchos cayeron en la cuenta y se dirigieron allá a pie. De todos los pueblos la gente fue corriendo y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una bendición de evangelio, hermanos y hermanas, y un evangelio que nos va a llenar a todos de energía en medio del desgaste físico que podamos tener, así como lo escuchas. Hermanos y hermanas, el evangelio trata sobre aquellas personas que han hecho lo que tenían que hacer, personas cristianas comprometidas, personas que están conscientes de sus obligaciones, de sus deberes, de sus responsabilidades. Y claro está, se cansa, uno se cansa físicamente, uno se cansa emocionalmente, uno se cansa espiritualmente, uno se cansa hasta religiosamente, hermanos y hermanas, cuando uno tiene disciplina y cuando uno es serio, fiel y leal al compromiso que uno ha asumido en la vida cristiana. Vale decirle a Dios que estamos cansados, y de eso trata el evangelio de hoy, hermanos y hermanas, cómo recuperar las fuerzas en el nombre de Dios cuando estamos siendo responsables con nuestros deberes y cumplimientos. Y claro está, hermanos y hermanas, el matrimonio es una bendición y encierra una serie de obligaciones, una serie de deberes y de responsabilidades, al igual que convertirse en padre, en madre, esposo y esposa, hijo, hermano, miembros de una sociedad donde trabajamos, tanto en el evento social, civil o cívico, como en el evento religioso y espiritual. Llega el momento del desgaste físico. Algunos no saben controlarlo, no saben manejarlo, creen que deben de soltar las manos del arado y entonces quitarse o retirarse. Algunos creen que es hasta un pecado descansar o retirarse un poco. Hoy vamos a estar tocando toda esta temática, hermanos y hermanas, porque hoy el evangelio trata de aquellos que son personas fieles, cumplidores de sus obligaciones y sus responsabilidades como cristianos ante Dios y ante sus semejantes en la comunidad. ¿Qué hay del descanso para ellos? ¿Cómo deben manejar ese desgaste que puede ocurrir en la vida para evitar grandes peligros? Por lo tanto, la idea fuerza que tenemos para hoy, hermanos y hermanas, es una pregunta. ¿Cuántas veces buscamos nosotros a Jesús, quien nos ofrece recuperar nuestras fuerzas gastadas? ¿Cuántas veces buscamos nosotros a nuestro Señor Jesucristo, quien está listo para ofrecer la recuperación de nuestras fuerzas gastadas? Un evangelio que trata de aquellos discípulos que se fueron tras el envío por parte de nuestro Señor Jesucristo a predicar la buena noticia y los tiempos mejores. Y desde luego pues vienen cansados de todo lo que hicieron. Y Jesús mismo, y escucha esto, Jesús es el que invita a descansar un poco, pero con Él. ¿Te das cuenta lo que está pasando aquí? Jesús invita a los discípulos que responsablemente, hermanos y hermanas, con una conciencia de derechos y obligaciones que han asumido y que no deben dejar pasar por alto, llegan con ese cansancio de haber hecho todo lo posible por cumplir fielmente, y les invita a descansar con Él. Los aparta un poco del ajetreo de la vida, apartado de todas esas cosas que tal vez pues, aunque son de responsabilidad, crean el desgaste físico, emocional, espiritual, religioso y quién sabe qué más, hermanos y hermanas. Sin embargo, en el evangelio de hoy notamos que la gente, hermanos y hermanas, cae en cuenta
de que ellos se están alejando. Y entonces dice la palabra que salieron corriendo y se les adelantaron al otro lugar y llegaron primero que ellos. Así que aquí está en tela de juicio si al salir a descansar, luego de ellos haber cumplido con lo que tenían que hacer, pudieron descansar. Porque la gente se dio cuenta de que estaban cogiéndose un break, de que estaban cogiéndose un descansito. Y entonces que se están retirando, entonces no van a hacer más nada, no van a predicar, parece que no van a sanar. Vamos detrás de ello. De hecho, que Jesucristo lo había enseñado en varias ocasiones. Hay que molestar un poco para que se nos atienda. Entonces esta gente, hermanos y hermanas, no perdió el tiempo. Se van corriendo, llegan primeros que ellos y los sorprenden allí. ¿Pudieron o no pudieron descansar, hermanos y hermanas? ¿Pudieron o no pudieron descansar? Porque inmediatamente Jesucristo se baja, ya la gente estaba allí y los discípulos se bajaron de la barca y ya estaban allí la gente. Y Jesús se compadece de cada una de estas personas, hermanas y hermanas. Los ve como ovejas sin pastor y dice la palabra que dedicó tiempo a enseñarles. ¿Dónde quedó el descanso? ¿Dónde quedó la recuperación? Esto nunca se acaba y seremos perseguidos, hermanos y hermanas, cuando estamos haciendo el bien para que podamos satisfacer las necesidades que tienen otros, completar lo que a otros le hacen falta. Es un evangelio precioso, hermanos y hermanas, y aquí hubo descanso. Y aquí hubo dentro de todo un tiempo de relajación y fue con Jesús que lo hubo. Y en eso es lo que tenemos que pensar. En primer lugar, vamos a pensar, hermanos y hermanas, que estas personas que están en necesidad de que se les atienda tanto por los discípulos como por el mismo Jesucristo, son personas que aún no han encontrado la comunidad verdadera. Y eso siempre llama la atención para cada uno de nosotros. Lo llamó la atención, la llamó para Cristo nuestro Señor y también para sus discípulos. Son los que están fuera, sin comunidad. Y Jesús lo que hace es que se pone disponible para ofrecerles, hermanos y hermanas, la luz de la fe. Y cuando se ofrece la luz de la fe, no puede haber descanso. Y a la misma vez para que esta gente puedan descubrir en comunidad la riqueza que tiene la luz de la fe. Y de hecho, esa misma riqueza que tiene la luz de la fe, con Jesucristo el Señor nos dará el descanso. Y no creas que no vamos a descansar, claro que sí, vamos a recuperar la fuerza. Pero fíjate desde el punto de vista que lo estamos viendo. Allí el descanso como que se detuvo por la compasión que presenta Jesucristo, unas ovejas sin pastor, como que no tienen líder y por lo tanto de alguna forma necesitan vivir en una comunidad verdadera. La comunidad verdadera es la de hermanos y hermanas, la que sostiene a los unos con los otros, la comunidad empática que se identifica, que consuela en medio del dolor y de la necesidad. Entonces se sienten fuera, Jesús los quiere incluir, quiere que sean parte de la comunidad de los que le siguen, de los que van a vivir el discipulado. Se hace disponible porque esto es cuestión de llevar la luz de la fe, esto es cuestión de ayudarlos a descubrir la riqueza. Esa riqueza, hermanos y hermanas, es valiosa porque la riqueza espiritual satisface la necesidad espiritual. Se puso a enseñarles, como dice la palabra, hermanos y hermanas. Aquí la pregunta para nosotros sería, ¿por qué somos tan tímidos para hacer eso si estamos estresados? A veces somos tímidos para hacerlo cuando estamos estresados. No quiere decir que nos vamos a reventar, hermanos y hermanas, en las cosas del Señor. No quiere decir que no vamos ni a poder tener tiempo para comer, como dice la palabra de Dios hoy. Pero ten ese proceso en mente, que es lo que se traduce del Evangelio de hoy. Y cuando Jesús les enseña, preguntarnos, hermanos y hermanas, ¿qué les decía Jesucristo a esta gente? Vamos a tocar eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, después vamos a hablar del descanso. No creas que lo he olvidado. Pero ¿qué les decía Jesucristo? ¿Qué vio? ¿Qué necesidades vio Cristo que decidió hacer una pausa del descanso y seguir hablando y ayudando a esta gente? Nosotros no vemos ahí nada de lo que Jesucristo le dice, pero por los 3 años de vida pública de nuestro Señor Jesucristo, por 4 evangelios que tiene la palabra de Dios acerca de lo que Jesucristo hizo y dijo,
podríamos concluir algunos puntos, hermanos y hermanas, de lo que Jesucristo habló allí. Acuérdate que aquí tenemos a un Cristo hoy como pastor, el buen pastor, y también tenemos a un Jesucristo, hermanos y hermanas, como profeta, que no solamente denuncia los males del mundo, sino las cosas buenas, la bendición que viene de Dios. Un buen pastor que no es asalariado, que se ocupa bastante y seriamente por sus ovejas. Jesús, hermanos y hermanas, en la palabra de Dios, y tal vez eso fue lo que hizo allí, estamos más o menos presumiendo, pero tal vez Jesús en la palabra de estos 3 años de vida pública, de 4 evangelios, lo que hizo fue penetrar las conciencias de las personas y les mostraba a cada uno dónde estaba su verdadero problema. Eso en primer lugar. Por eso la gente lo busca, por eso la gente quiere escuchar de él. ¿Dónde estaba el verdadero problema de la persona? Eso era típico de nuestro Señor Jesucristo y lo vimos en los casos múltiples que aparece Jesucristo dando soluciones y prácticas, hermanos y hermanas, grandes de salvación para muchas personas. En segundo lugar, hermanos y hermanas, en esa vida pública Jesucristo le habló a la gente y de alguna forma Jesucristo de ninguna forma encerraba a la gente en sus problemas personales. Y por lo tanto como que no los encajonaba en su situación personal, porque eso no contemplaba el ayudar a solucionar ni ayudar a superar. Por eso la gente lo buscaba. Por eso la gente puede ser que te busque a ti, porque tú das con el clavo, ¿verdad? Con el centro de la situación. Estás identificando el verdadero problema de las personas y los quieres ayudar. Estás no enfocándote en el problema personal de la persona, sino que lo estás ayudando a superar y a rehabilitar. En tercer lugar, hermanos y hermanas, Cristo nos enseñó en esa vida pública, que probablemente eso fue una de las cosas que hizo allí, que no se elimina el mal eliminando al pecador. Un verdadero pastor y un profeta no hace eso. No se elimina el mal eliminando al pecador. Por eso la gente no se cansaba de buscarlo. Los veía a todos, hermanos y hermanas, abrumados y en dificultades. Y esto llama la atención. Cuando alguien ve, cuando alguien se identifica con que los demás están abrumados y en dificultades, entienden que alguien los puede ayudar, los puede atender y sobre todo les puede brindar consuelo. Y por eso buscaban a Jesús y también a sus discípulos. En cuarto lugar, hermanos y hermanas, les levantaba el ánimo. Jesucristo levantaba el ánimo y especialmente con signos de esperanza. Era importante para Jesucristo devolver la esperanza a quien la había perdido, al enfermo, al pecador, al necesitado, al pobre, al excluido, al endemoniado. Y cuando uno es fuente de inspiración y de traer esperanza, uno es buscado. Y uno se fatiga también, hermanos y hermanas, porque son muchos los que están buscando eso por parte de nosotros. En quinto lugar, hermanos y hermanas, la solución a aquello que dijimos ahorita, de que no se elimina el mal eliminando al pecador, está en el quinto punto probable que Jesucristo dio como discurso a aquella gente que le habló largamente. Restituyendo y rehabilitando al pecador es que se elimina el mal. Cuando edificamos, cuando le devolvemos la dignidad, cuando le devolvemos la verdadera humanidad a la persona de ser una criatura a imagen y semejanza de Dios, así es que se elimina el pecado, así es que se elimina el mal. Pero no es, hermanos y hermanas, pues eliminando al pecador. Eso era importante en la vida de Jesucristo, lo tuvo que haber dicho allí y eso llevaba mucho esfuerzo, mucho hablar con sustancia y con un propósito pues sustancial, que la gente lo perseguía y salían corriendo, y eso agota, hermanos y hermanas, definitivamente que eso agota muchísimo. En sexto lugar, hermanos y hermanas, siempre hay algo en cualquier situación para poder levantarnos, y Jesucristo siempre tuvo eso en su predicación. Siempre hay algo de lo que nos podemos agarrar en el nombre de Dios, de lo que podemos nosotros encontrar en el nombre de Dios para levantarnos. Y eso es una bendición.
hermanos y hermanas, para el que escucha a Jesucristo decir eso trae más trabajo, eso trae más personas buscando a uno dentro de la misión que uno tiene. Y antes de que empecemos, hermanos y hermanas, en séptimo lugar, antes de que nosotros empecemos, ya Dios ha dispuesto algunos signos de esa misma esperanza. Y los signos que ha dispuesto Dios ya, antes de que uno empiece a ocuparse de lo que uno necesita, es que uno de los signos grandes que predicaba Jesucristo es que Dios no abandona y que podemos confiar totalmente en Él. Y como Cristo hacía eso, hermanos y hermanas, las masas se volcaban ante Él. Eso por lo menos podemos entender nosotros, que lo habló Jesucristo allí largamente. Es el resumen breve que yo he podido hacer precisamente de 3 años de vida pública de Cristo, 4 evangelios que nos hablan de Él. Esto trae mucho, hermanos y hermanas, de que vengan a buscarlo, tanto a Él como a los discípulos, de que estén desde por la mañana hasta por la noche, sin parar, descansando. En el caso nuestro, somos responsables y el evangelio va para aquellos que están desgastados por haber cumplido bien, por ser fieles y leales, hermanos y hermanas. Y escúchame esto ya es el tercer punto a nivel global de la meditación de hoy. Tú que eres padre y madre, tú que eres esposo y esposa, tú que eres un buen cristiano fiel y que eres cumplidor y que eres responsable. Hermanos y hermanas, quiero que sepas hoy en el nombre de Dios que Dios sabe que estás desgastado y que Dios sabe que estás estresado y que Dios sabe que nos desgastamos física, emocional, espiritual, civil, social y religiosamente. Eso está presente en Dios. Y tú, como una persona responsable, no debes de ser tímido en ningún momento de enfrentar a un Dios que te va a escuchar en medio de tu desgaste. Se nos acaban las energías, amado y amada, se nos acaban las energías haciendo el bien y no el mal, en este caso, haciendo el bien. La responsabilidad, el que es disciplinado en la vida cristiana, hermanos y hermanas, el que siente prioridad por cumplir sus obligaciones y sus deberes en ese matrimonio, en esa familia, en el trabajo, en la vida social, en la vida religiosa, se cansa. A veces, hermanos y hermanas, en esa situación no podemos todo lo que quisiéramos. No podemos todo lo que quisiéramos o no damos abasto. Dios lo sabe. Dios está consciente, hermanito, hermanita. Dios lo sabe. No hay nada mejor que presentarse a Dios tal y como estamos, hermanos. Tal y como realmente vivimos el desgaste por cumplir lo que Él quiere, que es su voluntad. El cumplir su voluntad va a haber ese desgaste, hermanos. Hay que saberlo manejar. Es lo que estamos diciendo. Hay que saber lidiar con esto responsablemente también. Jesús en muchos momentos, hermanos y hermanas, parece decirnos: querer es poder. Querer es poder. Cuando encontramos a Dios, y tú sabes cómo encontrar a Dios porque eres responsable, Él nos espera hace rato. Escucha esto. En medio de mi cansancio, me quiero encontrar con Dios. Y cuando me encuentro con Dios, ten esto presente: ya Dios te esperaba. Ya Dios estaba preparando el lugar para que vinieras con tu descarga, ¿no? De que estoy estresado, Señor, de que estoy cansado. Es mucha la responsabilidad, soy fiel y leal, amado Dios del cielo, y me siento desgastado. Claro que sí, haciendo el bien. Hermanos y hermanas, de alguna forma en nuestro diario vivir y dentro de las situaciones que nos aquejan, en ese esperar por parte de Dios hace rato, Dios está consciente. Nunca olvides eso. Dios está consciente de tu cansancio y espera encontrarte y encontrarnos a nosotros cansados. Qué cosa, ¿verdad? Porque Él sabe que la vida cristiana cansa. Él sabe que la vida cristiana agota.
sea, Dios no nos espera encontrar a nosotros echándonos fresco, patas arriba, como de vacaciones, mientras el mundo está con sus consecuencias y mientras la familia está pasando por sus problemas. Aquí estoy yo totalmente desconectado. No. Cuando venimos cansados ante Dios, Dios se alegra. Cuando venimos cansados ante Dios, Dios aplaude. Dios bendice. Dios llena de gracia. Dios otorga, hermanos y hermanas, todo lo bueno que Él tiene para nosotros, porque Él sabe que venimos de un camino donde lo que hicimos fue ser responsables con lo que dijimos que íbamos a hacer y con lo que dijimos que íbamos a asumir en la vida. Por lo tanto, no te confundas en medio de esto. Venir cansado ante Dios no es signo de renuncia, es signo de que estamos obrando bien, hermanos y hermanas. Y por lo tanto, el descanso, tanto para Jesús, para los discípulos, y el descanso para nosotros, hermanos y hermanas, no es en ningún momento algún tipo de reposo anestésico. Y escucha eso bien. Porque a veces cuando hablamos del descanso, algunos se creen que es un descanso tipo anestesia. Déjame anestesia. Tú sabes para lo que sirve la anestesia, ¿verdad? Para volverse insensible. La anestesia se pone para que tú no sientas cuando te abren en una cirugía el cuerpo y la piel de un lado a otro y penetra una mano por tu cuerpo y toca los órganos, que si estuvieses sin anestesia eso sería un dolor increíble. Pues la anestesia nos pone sin ese sentimiento o sin esa sensibilidad. Algunos creen que tomando un descanso me vuelvo insensible a las necesidades de los demás, al cumplimiento a mi deber como esposo, como esposa, como padre, como madre, como lo que sea, hermanos y hermanas. Pero el descanso en Dios es creativo. Puedes descansar. El descanso en Dios es creativo, como fue creativo el descanso hoy de los discípulos. Es creativo porque en medio del descanso sintió compasión de la comunidad, Jesucristo nuestro Señor. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Si descansamos un poco, si tomamos un poco de tiempo, nos volvemos creativos en el sentido de que, wow, hay gente en necesidad, tengo que cumplir con ello, tengo un sentimiento de compasión y por eso es que no puedes descansar, porque la compasión por los demás sigue ahí. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, descansar para un discípulo no es de alguna forma desconectarse, como no lo fue para Cristo, librarse de las obligaciones como padre, como madre, como esposo, como esposa, como hijo, como hija, como todo lo que mencionamos aquí. Por lo tanto, nunca entiendas tu descanso como un desconectarte, nunca entiendas tu descanso como un librarte. Siempre va a estar en ti el deber y la obligación. Nunca te va a abandonar. Es que eres cristiano, es que eres bueno, es que te sientes en obligación, es que eres fiel, es que eres leal. Eso te va a pasar, hermanos y hermanas. Entonces no debo de manejarlo como una situación problemática, lo tengo que ver como una situación de bendición, porque realmente el cristiano nunca puede perder la compasión y su disciplina de cumplir con Dios. Es imposible que nosotros los cristianos traicionemos, hermanos y hermanas, realmente lo que nosotros tenemos que hacer. En ausencia y presencia somos cristianos. Porque un esposo es fiel a su esposa teniéndola presente y teniéndola ausente. Un padre y una madre es fiel a sus hijos y a sus hijas en ausencia y presencia. Y piénsalo por un momento. Cuando estamos fuera del ambiente de presencia de nuestro esposo y nuestra esposa, en esa ausencia estamos pensando en las obligaciones que tenemos con ellos. Pues tanto en ausencia y presencia ya estamos ocupándonos. Y en el descanso yo puedo estar ocupado pensando en que tengo que ser responsable con ellos. Y eso es fidelidad y eso es lealtad. Por lo tanto, eso es válido, hermanos y hermanas. Para uno encontrar de alguna forma o preguntándonos por qué uno encuentra a Dios en el trabajo apostólico, en el descanso y también pues en el mismo trabajo, es precisamente por eso. Lo encontramos en todas partes porque somos cristianos en ausencia y presencia. Y esto como que le choca a mucha gente en la cabeza. Como que no lo puedo olvidar, como que no lo puedo dejar atrás. Es que eso es parte, hermanos y hermanas.
Eso significa mucho acerca de ti, de tu entrega, de tu donación, de las renuncias que tú has hecho, del sí que le has dado al Señor, del compromiso que tiene de alguna forma, hermanos y hermanas. Eso entra ahí. Esa es tu realidad. Esa es la realidad de los discípulos. Esa es la realidad de Cristo. Y en Él debemos descansar. Descansar en Dios. Son actividades, hermanos y hermanas, del bien del reino de Dios y no las podemos dejar atrás, porque nosotros proclamamos y evangelizamos sobre el reino de Dios. Y el reino de Dios es hacer el bien. Y nadie puede descansar en hacer el bien. Por lo tanto, hermanos y hermanas, en esa misma perspectiva es cuestión de verlo desde esta forma. Descansa en Dios. Dios ayuda a recuperar las fuerzas. Descansa en Dios. Y en el descanso que tengas con Dios, nunca podrás dejar atrás tus responsabilidades. Eso no es válido. Y no lo veas de alguna forma como que si descanso traiciono. No. Si te vienen a la mente en medio del descanso que estás haciendo en Dios, tus responsabilidades, es por tu fidelidad y es por tu lealtad. Lo tienes que entender así. Descansemos en el Señor, hermanos y hermanas. Descansemos en su paz. En Él encontramos la esperanza. En Él encontramos la solución, la energía para seguir. Un espíritu que viene en nuestro auxilio en medio de nuestro desgaste, de nuestro estrés. Saca tiempo, hermanos y hermanas, retírate un poco con el permiso de Dios, en la presencia de Dios, y jamás vas a traicionar tu compromiso, jamás vas a anestesiar tu compromiso, jamás vas a estar sin sensibilidad en tu compromiso, porque el que descansa en Dios no renuncia, no se retira de su lealtad cristiana, sino que es para llenarse de fuerza, no para desentenderse, sino para recuperar las fuerzas y continuar lo que habían tenido comenzar en el nombre de Dios, y que en el nombre de Dios se lleve a feliz término. Amén y amén. Oremos. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios. Nuevo Evangelio, nueva meditación y reflexión de la palabra de Dios. Recuerda esto siempre, hermano y hermana: todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Te va a ir bonito, hermano y hermana, pero sobre todo vas a ser bendecido, hermano. Vas a ser bendecida, hermana. Nos vemos mañana con el favor de Dios.